Buenas noches, buenas tardes, buenos días, personitas, ¿cómo están? Dependiendo de la hora a la que estén escuchando esto. Sean todos bienvenidos a este espacio de Sin Culpas. Es un honor para mí estar nuevamente una vez más con ustedes en este bello lunes, en donde creamos este espacio para poder cuestionar a la cultura de la dieta, romper todas esas creencias limitantes sobre salud de una manera moralista, todo basado en evidencia, pero sobre todo queriendo buscar un espacio de amor que podamos construir como comunidad para verdaderamente vivir la salud como un regalo, disfrutar de ella y prevenir trastornos de la conducta alimentaria. Como saben, es uno de los principales motivadores de este podcast que hemos creado en conjunto con Icaro Media. Entonces sean todos bienvenidos. Y como siempre, los invito a que tomen la bebida de su preferencia. Yo aquí tengo mi botellita de agua para comenzar a platicar de este súper tema que tenemos para la segunda temporada de nuestro podcast maravilloso, que si no han escuchado los capítulos anteriores, los invito a que se den una vuelta, ya sea por YouTube, por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast, que de verdad lo disfruten y lo gocen. Y que si no se han suscrito, se suscriban a YouTube, que le den notificaciones para que puedan saber cuando está estrenando un nuevo capítulo, por si nos quieren ver el video, o que le den like al podcast y que lo tengan dentro de sus favoritos para que se puedan enterar también cuando estrenamos capítulo en estas plataformas. Pero sin más, vamos a empezar y me gustaría compartir un poco sobre una experiencia que creo que hemos vivido todos, pero que también lo podemos ver reflejado en la literatura científica. Es decir, no solo son experiencias anecdóticas de forma personal, ni de mis pacientes o pacientes de colegas con los que he tenido la oportunidad de escuchar un poco de historias, sino también que se ve en la literatura científica. Y para entrar al tema que les quiero compartir hoy, vamos a explorar este ciclo conocido como el ciclo de las dietas o ciclo de restricción atracón. Y en el que yo me quiero basar el día de hoy es impartido por las nutriológicas en una certificación que tienen sobre salud no centrada en peso y liberación corporal y muchos otros temas relacionados también con alimentación intuitiva. Y pues de ahí vamos a estar retomando esta idea para entrar al tema principal del capítulo de hoy. Y pues no sé si les ha pasado que ustedes viven con insatisfacción corporal, principalmente generado por este sistema gordofóbico, por ese sistema de violencia estética, principalmente hacia la mujer. Puede existir tanto al hombre como a la mujer, pero es más frecuente y más fuerte al sexo femenino. Y pues por esta insatisfacción corporal, la cultura de la dieta nos vende la solución, que es hacer una dieta. Entonces, al tener insatisfacción corporal, empiezas tu primera dieta. Y lo que hace esta dieta es hacerte creer que tu cuerpo es el problema, que tú no tienes la capacidad de decidir cuándo comer, cuánto comer, que no vas a ser capaz de detenerte porque todos estos alimentos los vas a querer comer compulsivamente y no vas a tener control sobre ellos, o que vas a tener falta de fuerza de voluntad, que seguramente no es hambre, que tienes sed, que estás haciendo mal las cosas. Entonces empieza un proceso de desconexión corporal a la par que vas iniciando la dieta, porque te dicen qué, cuándo, cómo, cuánto comer, a qué hora, cómo hacerlo. Entonces parecería que tú no tienes la capacidad de hacerlo por ti solito. Posteriormente de esta desconexión corporal, algo muy curioso de estas dietas, de todos estos sistemas restrictivos, de eliminar alimentos, de periodos de ayuno, conductas alimentarias de riesgo, etcétera, debido a todas estas adaptaciones metabólicas que van sucediendo, dependiendo de la intensidad o la gravedad de la dieta, van a ver como resultado una pérdida de peso. Porque sí, efectivamente, al inicio de este periodo empieza a haber una restricción severa que va a generar una pérdida de peso. Entonces la gente empieza a vivir un mecanismo de recompensa, digámoslo de alguna manera, en donde empiezas a ver resultados, te empiezas a sentir emocionada o emocionado por lo que estás obteniendo, pero esta emoción se empieza a convertir en una pequeña obsesión de no puedo
recuperar el peso que ya perdí, porque si ya lo estoy perdiendo, la gente qué va a decir, o voy a parecer un flojo, que me descuidé. Entonces empieza una obsesión por apegarte, o al contrario, empieza una angustia terrible por no vivir estas recomendaciones o estas normas que te imponen las dietas. Entonces, a la par que empieza esta obsesión con la comida, empieza también una obsesión con el cuerpo. Una obsesión de cómo se tiene que ver, de que todo el tiempo tienes que estar así, que te tienes que estar midiendo, que te tienes que estar pesando. Entonces esto empieza a convertirse en un estresor para el cuerpo. Y además de que las dietas, como hemos hablado en capítulos anteriores de la temporada pasada, donde discutimos temas sobre ayuno intermitente, dieta cetogénica, un poquito sobre restricción calórica, todas estas adaptaciones metabólicas, disculpen al perrito, todas estas adaptaciones metabólicas que empiezan a suceder generan que llega un momento en el que el cuerpo llega a una etapa de mantenimiento, digámoslo, en donde va a generar adaptaciones que ya no le van a permitir perder más peso porque el cuerpo se siente agredido por esta circunstancia. Como hemos hablado, el cuerpo no puede distinguir si esta hambruna o falta de alimento está asociada a una dieta o a una falta de alimento por cuestiones de gravedad. Entonces se adapta, se estresa y deja de perder peso y nosotros nos seguimos sometiendo a dietas. Pero toda esta restricción también genera que el cuerpo busque recuperar esa energía que está perdiendo. Y entonces va a generar mecanismos fisiológicos para nosotros empezar a sentir más hambre y sobre todo más deseo de alimentos mucho más calóricos y que sean fuentes de grasa y que sean fuentes de carbohidratos o hidratos de carbono, como sabemos que se dice. ¿Por qué? Porque esos alimentos son los que el cuerpo va a necesitar para poder vivir más tiempo sin alimento. Entonces, además la cultura de la dieta nos ha hecho creer que es falta de fuerza de voluntad, no, son cuestiones fisiológicas. Y entonces todo esto hace que nosotros caigamos en un atracón. Entonces, si se dan cuenta, ya llegamos a la primera parte del ciclo. Insatisfacción corporal, seguida de dieta, seguida de desconexión con el cuerpo, seguida de obsesión y tanto con la comida y con el cuerpo, cambios fisiológicos y metabólicos que nos llevan a tener un atracón. Y que este atracón nos hacen creer que es nuestra culpa, que nosotros no somos capaces, que la estamos regando. Eso genera vergüenza, genera angustia, genera malestar, que nos puede provocar o más atracones o empezar con la restricción, o un posible camino también es dejar la dieta. O si eres de los afortunados que no tiene que pasar por todo este camino y simplemente deja la dieta porque ya obtuvo los resultados, porque ya terminó el programa, porque ya es suficiente, ¿qué pasa? Existe un rebote. Y aquí vamos a empezar a hablar del tema que es la prioridad del capítulo de hoy, no es el ciclo restricción al caracol, pero tiene que ver. Y entonces este rebote, lo que ocurre es, recuperas el peso que perdiste, pero aparte, en la mayoría de los casos, se recupera más del peso perdido. ¿Qué quiere decir esto? Si tú perdiste 10 kilos en el periodo en el que estuviste en esa dieta, recuperas los 10 más otros 5. Entonces, esto genera una angustia terrible y una insatisfacción corporal mayor. ¿Pero qué hace la cultura de la dieta? No te preocupes, yo tengo una dieta nueva y hasta así te va a funcionar. Y volvemos a iniciar el ciclo. Y este ciclo, que podemos sondearlo con mayor profundidad en otro capítulo, en lo que me quería centrar es en el momento del rebote, que posteriormente genera otra dieta. Y a esto se le conoce como ciclos de ganancia y pérdida de peso, que es un constante cambio metabólico y adaptaciones metabólicas en el que el cuerpo se ve tan estresado que muchos autores refieren, mientras hacía la investigación para este capítulo, que puede ser el origen de las enfermedades asociadas a lo que comúnmente creemos que está asociado con la obesidad, entrecomillado. ¿Por qué? Porque estos cambios metabólicos tan extensos y tan estresantes para el cuerpo pueden ser lo que genera estas enfermedades. Entonces vamos a hablar de estos ciclos de ganancia y pérdida de peso, que también son conocidos como el efecto yo-yo. Como saben, el yo-yo es un juego que consiste en tener una bolita amarrada a un hilo y hacer que esta bolita sube y baje la mayor cantidad de veces posibles, pero tiene que subir y bajar. Entonces, por eso se le conoce como efecto yo-yo, porque bajas y subes de peso.
Y pues se ha visto, así como les mencioné anteriormente, que esta necesidad de hambre es reacción fisiológica de la pérdida de peso, que el mismo cuerpo va a tener reacciones fisiológicas que van a hacer que nosotros acumulemos más peso del que perdimos. Entonces, si se dan cuenta, no solamente estamos hablando de una condición que también tiene mucho que ver, que es psicológica, social, sino también que nuestro cuerpo va a generar adaptaciones que lo que van a buscar es que ganemos más peso. Entonces, como que quería traer este tema a colación porque, como saben, estamos girando no solo a un aspecto de difundir información, sino generar reflexión y espacios de discusión para que podamos vivirlo de manera más trascendente, todo este tema de salud desde el amor, salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, porque realmente el cuerpo lo que quiere una vez más es lo mejor para nosotros. Entonces, al estar buscando esta recuperación de pesos porque que está buscando tu bienestar, y entonces muchas veces la solución realmente no es perder peso, es aprender a integrar diferentes recomendaciones dependiendo de nuestra circunstancia de vida sin enfocarnos necesariamente en la pérdida de peso. No tenemos que buscar un objetivo que nos haga perder peso, porque puede ocurrir esto. Entonces, lo que hoy les quiero compartir es los riesgos que pueden existir al estar saltando de dieta en dieta creyendo que es nuestra culpa, cuando la realidad es que no, es nuestro cuerpo tratando de protegernos. Entonces, como dijimos, estos orígenes de la ganancia y pérdida de peso pueden venir de cuestiones fisiológicas, sociales y psicológicas. Y dentro de algunas biológicas, les quiero compartir, como les dije, que el cuerpo no puede distinguir una vez más si está en un periodo de hambruna o si está en una guerra o si esta restricción alimentaria es voluntaria. Que incluso aunque es voluntaria, el cuerpo entra en una sensación como de nos va a faltar alimento. Porque cuando decimos estamos a dieta, estamos en el chip de no puedo comer esto, entonces el cuerpo sabe que va a haber escasez de algo. Entonces, ¿qué pasa? Como decimos vulgarmente, el cuerpo cobra factura. Entonces el cuerpo va a empezar a decir, dame de comer, o sea, literal solo quiero esto, ¿no? No quiero más. No se lo das. Entonces dice, bueno, para la próxima voy a querer eso y otra cosa, porque quién sabe si me vas a volver a dar. Y entonces empieza este gap de energía que te va a cobrar el cuerpo. Entonces automáticamente en el momento que tú comas, el cuerpo va a querer más comida. Una vez más, como un mecanismo de supervivencia, porque no sabe cuándo va a volver a comer, necesita estas fuentes de grasas y de hidratos de carbono para mantener reservas y posteriormente continuar con este estrés fisiológico, etc. Luego está la parte de la acumulación de grasa. En nuestro cuerpo, las células que se encargan de almacenar la grasa son conocidas como adipocitos. Y son imagínense unos globitos, que dependiendo de la grasa que tengan, se inflan o se hacen chiquitos. También existe la reproducción de más células, o sea, pueden hacerse grandes chiquitos, pero también pueden hacer más células de grasa, que almacenan la grasa, perdón. Y entonces, ¿qué se ha visto en la literatura? Se ha visto que conforme nosotros entramos en un déficit o una restricción muy severa, o estamos eliminando grupos de alimentos, o están pasando todas estas catástrofes metabólicas, los ácidos grasos, que son las células de grasa que están contenidas dentro, perdón, las moléculas de grasa que están contenidas dentro de estas células, empiezan a salir a nuestra sangre. Y entonces imagínense cómo se empiezan a desinflar los globitos. Pero al ser algo tan drástico y tan grave a lo que el cuerpo no está acostumbrando, empiezan a desatarse mecanismos fisiológicos de estrés en el que el cuerpo empieza a detectar que algo está pasando, que algo está mal. Y entonces ahí es cuando al obtener nuevamente energía ocurre el rebote. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, agárrala por si se vuelven a vaciar los globitos y llénale más, ¿no? Entonces, justo era una gráfica muy interesante en la que se veía como justo una curvita tipo S y luego volvía a subir, en donde se veía que justo se recuperaba este peso. Y es impresionante porque justo uno de los principales argumentos de la alimentación intuitiva y que justo en estos artículos también se exploraba, en los artículos se decía que aproximadamente un 80% de las personas que pierden peso lo recuperan y en la alimentación intuitiva se dice que un 90-95% de las personas que pierden peso lo recuperan. Y esto está asociado a estos mecanismos fisiológicos, porque realmente existe a lo mejor este 20, 10 o 5% de la población que realmente está obteniendo un impacto positivo en su estilo de vida, que esta intervención le ayudó no enfocándonos en una pérdida de peso, sino enfocándonos en sus
necesidades, en sus requerimientos, en lo que en ese momento la persona necesitaba y que justo fueron de ese, hasta se puede decir privilegiado porque ya no son discriminados porcentaje que ya no pierde peso, pero el resto, perdón, que ya no recupera el peso, pero el resto lo recupera. Y este periodo se ha visto que es aproximadamente 1 año, 2 años. Por eso es la también magia detrás de las dietas dentro de este ciclo de ganancia y pérdida de peso. Porque aparentemente sí estás perdiendo peso y sí lo estás manteniendo. Pero por todas estas condiciones metabólicas, el cuerpo empieza a recuperar el peso. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos hablando de retos, cuando estamos hablando de prescripciones, de dietas, de todas estas famositas de los licuaditos y de los suplementos y de que te dan polvo de astronauta en lugar de comida, sobre todo con esas, hay que tener mucho cuidado porque son las principales que promueven estos mecanismos de estrés fisiológico para el cuerpo, donde hablamos de un aumento en las necesidades o sensaciones de hambre, además de el tamaño de los adipocitos. Entonces tengamos mucho cuidado al respecto. Una vez más, del 80 al 95% de la población recupera el peso perdido. Y estas son unas de las variables que se ha identificado que pueden ser el por qué sucede. También se ha visto que pues todo esto está asociado principalmente a cuestiones psicológicas que también pueden estar asociadas con atracones, manejo emocional, cuestiones sociales en donde no se adapta a su estilo de vida, en donde no se adapta a condiciones como de relaciones y muchas otras cosas más. Entonces, hay que tener cuidado con estas recomendaciones tan estrictas y con todas estas locuras de la cultura de la dieta, porque nos pueden estar llevando un ciclo de pérdida de peso que aparentemente puede funcionar incluso en un periodo de 2 años, pero posteriormente la gente recupera ese peso. Y el estar saltando, bajando, subiendo, bajando, donde cada vez que bajas más, recuperas más y cada vez empiezas a bajar menos, pero empiezas a ganar más peso, tiene condiciones y consecuencias muy importantes a la salud. Se ha visto que las personas que se someten a este ciclo de ganancia y pérdida de peso, todas estas alteraciones metabólicas, genera una mayor resistencia a la insulina, que justo es como, digamos, de alguna manera el precursor a la diabetes mellitus tipo 2, o también, bueno, principalmente cuando estamos hablando de estilo de vida. Se ha visto que pues existe mayor aumento de triglicéridos en sangre, justo por esta parte de que se liberan los ácidos grasos, el tejido adiposo, empieza a aumentar también una acumulación de grasa abdominal, que es uno de los principales indicadores de impacto al corazón. Entonces, si se dan cuenta, incluso los artículos decían que había menos riesgo metabólico en las personas que vivían con un IMC de sobrepeso u obesidad a comparación de las personas que estaban subiendo y bajando de peso constantemente. Y que lo más sorprendente era que muchas de las personas que se sometían a ciclos de ganancia y pérdida de peso eran personas que iniciaban con un IMC de normalidad. Entonces es muy fuerte que estemos pendientes de todo esto porque está teniendo un impacto en nuestra salud y el origen de muchas enfermedades realmente pueden ser las dietas, no el tamaño del cuerpo. Entonces, para que sigamos reflexionando sobre esta gordofobia internalizada que nos han dicho que ser gordos es estar enfermos cuando no. Realmente por tener un cuerpo saludable que se ve distinto a los demás te sometes a pérdidas de peso que pueden generar estas enfermedades. Entonces, para que escuchemos un poquito más sobre este tema, otras de las consecuencias que se ha visto que tiene impacto a la salud este tipo de ganancias y pérdida de peso es que existe mayor inflamación crónica, es decir, nuestro cuerpo se encuentra en un estado de estrés más prolongado, que justo dentro de una de las características que existe dentro de la obesidad, entrecomillada, es esta presencia de inflamación crónica, que a lo mejor muchas veces no nos ponemos a pensar que es por toda la discriminación que existe hacia las personas gordas que generan un estrés fisiológico o por estos ciclos de ganancia, de pérdida y de peso. También existe una pérdida de masa muscular. Como hablamos en el capítulo con Mariana, acuérdense que una pérdida de peso no necesariamente se refiere a pérdida de masa grasa, se puede referir a pérdida de masa muscular, que la masa muscular es sumamente importante y entonces estos ciclos de pérdida y ganancia de peso pueden hacer que estemos perdiendo masa muscular, perdón. Entonces tengamos mucho cuidado. Puede haber alteraciones en la salud de los huesos, es decir, en la salud ósea, puede haber mayor riesgo de osteoporosis en algún futuro, porque pueden estar habiendo deficiencias por toda esta restricción o por toda esta búsqueda del cuerpo de obtener ciertos minerales que únicamente los puede sacar de los huesos cuando no está llegando esa fuente de alimento.
También existe las terribles y consecuencias que es las que buscamos evitar en Sin Culpas, que es trastorno por atracón, conductas alimentarias de riesgo, atracones objetivos, sensación de pérdida de control al comer o cualquier otro trastorno de la conducta alimentaria por estos ciclos de ganancia y pérdida de peso. Entonces, aquí una vez más, todo este ciclo de restricción atracón que es impuesto por la cultura de la dieta, la estadística tan notable que dice que del 80 al 95% de las personas que hacen dieta recuperan el peso en un periodo de 1 a 2 años, e incluso lo más que se ha estudiado es 5 años, y a los 5 años se puede recuperar todo el peso perdido debido a cuestiones fisiológicas, como hablamos de los adipocitos, como hablamos de este cobro de factura por parte del cuerpo en cuanto a necesidades energéticas se refiere, genera todas estas consecuencias a la salud, porque el cuerpo lo que está buscando es protegerse de esta agresión que está viviendo. Entonces, realmente como que el objetivo de ahorita y de empezar a llevar a la reflexión es darnos cuenta que muchas veces lo que se promueve para la salud es lo que está originando estas enfermedades. Como siempre les digo, he de decir que los mismos artículos reportan que falta más información para respaldar todas estas evidencias, que hay algo que se llama confounders, que pueden ser confusores entre que pudo haber sido esto, no pudo haber sido esto, pero que realmente sí hay asociaciones claras que hay que difundir y seguir trabajando, pero que sí vemos un impacto a la salud. Sobre todo uno de los más, como artículos más poderosos en este tema, se habla sobre la salud cardiovascular, que tiene mayor impacto. Entonces, una vez más, este sistema de dietas es autosostenible porque lo que busca es promover insatisfacción corporal para que tú entres a dietas. Como hablábamos en los primeros capítulos, te hacen creer que estás mal para que compres esas dietas. Y esas mismas dietas van a perpetuar que sigas en más dietas. Y este ciclo de ganancia y pérdida de peso puede generar todas estas condiciones de salud. No necesariamente asociadas al peso o al número de la báscula, sino asociadas a todo el estrés metabólico que sucede por querer perder peso. Entonces, justo lo que yo nos quiero invitar es abrirse ese espacio, analizar, pensar, reflexionar qué impacto le estamos dando a nuestro cuerpo cuando nos sometemos a todo este tipo de dietas restrictivas. Y que este ciclo de las dietas está relacionado con el ciclo de ganancia y pérdida de peso, el efecto yo-yo, y que tiene un impacto a la salud. Entonces hoy te invito a dejar ese juguetito, quitar el yo-yo de la mano, el yo-yo de la cultura de las dietas, y empezar a conectar contigo. Si necesitas acompañamiento, para mí será un honor acompañarte, y puedo también recomendarte diferentes profesionales de la salud, de diferentes áreas, que te pueden ayudar en este proceso de, como dice la alimentación intuitiva, rechazar la mentalidad de dieta, porque esta mentalidad de dieta nos lleva a todos estos ciclos de pérdida y ganancia de peso, y pérdida de ganancia, que no es posible que al ver estadísticas que dicen que del 80 al 95% de la gente recupera el peso perdido o más, sigamos creyendo que el problema es ese 80-95% de la población. Y lo más fuerte es ver que estas mismas estadísticas, el mayor porcentaje de personas que se someten a estas pérdidas y ganancias de peso son mujeres. Hablamos de un tema claro de violencia estética y de violencia contra la mujer. Y si queremos irnos más a fondo, de gordofobia. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Y que si te sentiste identificado con esto que platiqué, decirte que no estás solo. Y que si necesitas acompañamiento, aquí estoy. Y que también toda la comunidad está para abrazarte y acompañarte. Porque realmente es algo que me enfrento en la consulta varios días y varias veces, que también me enfrento en mi vida personal y en mi recuperación. Entonces, invitarlos a decir, ya basta de que la cultura de dieta juegue con nosotros literal como si fuéramos un yo-yo. Basta. Atrévete a escuchar a tu cuerpo, atrévete a confiar en él y darle recomendaciones de salud claramente. Aumentar el consumo de frutas y verduras, disfrutar del movimiento de una manera compasiva, de una manera de conexión corporal, descansar las horas que tenemos que descansar, aprender a manejar el estrés, no centrado en peso. Si pierdes peso,
es un resultado, más no es el objetivo. Y que justo ese peso que se perdió no estará asociado con esta cultura de dieta. Y si ganas peso o lo mantienes, no está asociado con esta cultura de dieta. Rechacemos esta cultura de dieta para evitar el ciclo de las dietas y el ciclo de ganancia y pérdida de peso, efecto yo-yo, porque eso es lo que perjudica nuestra salud. Una vez más, eso es mi conclusión de los artículos que leí. Falta más respaldo en cuanto a temas en específicos, cómo funcionan ciertos mecanismos fisiológicos, pero al contrario, invitemos a que se investigue más de esto. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de impacto positivo para ustedes y que si genera ruido e incomodidad, que sea un ruido de bienestar. Como siempre, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Les comparto mis redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok como LG More Love _ literal LG More Love con V _ para que nos sigan. También nos pueden encontrar en Facebook como Less Guilt More Love. Y en YouTube nos van a encontrar como Sin Culpas Podcast. No olviden darle a la campanita, a las notificaciones para que les llegue todo lo que vayamos platicando. También nos pueden encontrar en Spotify y en Google Podcast, además de Apple Podcast, como también Sin Culpas Podcast. Denle corazoncito para que les esté llegando toda la información. Y pues ya saben que cualquier cosa estoy aquí para servirles. También gracias a Icaro Media por este espacio. Y pues nos vemos la próxima semana una vez más en este maravilloso espacio de Sin Culpas. Bye.